can face tomorrow. Bendito Padre, te damos gracias, mi Dios, por tu amor, tu misericordia, tu fidelidad, porque hasta aquí, Señor, nos sostienes, mi Dios. Gracias, Padre, por todos aquellos que también me escuchan a través de este medio, palabra eficaz. Yo te ruego que uses mi mente, mi corazón, mis labios, mi boca, mis palabras, Señor, que seas tú hablándonos cada día. Gracias, Señor, te damos por este tiempo, por la familia, las fuerzas, trabajo, finanzas, salud, tantas bendiciones que tú nos das, Señor, como no estar agradecidos contigo. Gracias te doy, bendito Padre. Ayúdame, Señor, a dar este mensaje en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios me los bendiga, amados hermanos. Una vez más, aquí el siervo Irving compartiendo la bendita palabra del Señor. Cada día seguimos aprendiendo a conocer la voluntad de Dios y también a sujetarnos, a obedecerla. De nada sirve que la conozcas y que no la hagas, sino de cumplirla y de obedecer lo que Dios quiere. Hoy, amados hermanos, estaré compartiendo este hermoso tema, la realidad del rapto secreto. La realidad del rapto secreto. Siempre tenemos la tendencia a buscar temas de aliento, temas positivos que nos ayuden y nos motiven a permanecer fieles en esta lucha, temas de perseverancia y de automotivación cuando la palabra de Dios nos advierte de cosas que vendrán. A través de este tema, amados hermanos, no es la intención de hacer polémicas doctrinales ni de caer en críticas ideológicas con el fin de defender un argumento. Mi punto es señalar el error dispensacional a lo cual muchas denominaciones y grandes predicadores, hombres de Dios, han abrazado y enseñado asumiendo como una verdad absoluta cuando tan solo es relativa. Como creyentes e hijos de Dios, es nuestra responsabilidad escudriñar las Escrituras y rogarle al Espíritu Santo que nos ayude a entenderlas. Muchas de las doctrinas y enseñanzas formuladas en los años 1800 chocan y contradicen con la Escritura. Por ejemplo, cuando el ángel en el libro de Daniel, capítulo 12, versículo 9, le dijo a Daniel: estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Esto significa que la revelación de Dios es progresiva y que a su debido tiempo el Espíritu Santo abrirá el entendimiento de sus siervos para iluminar el contenido de esas palabras, a lo cual nos estamos acercando a esos tiempos donde ese sello se quitará y se manifestará el verdadero significado real y correcto de lo que Dios quiere que nosotros sepamos. Pero el hombre ya hizo su esquema de interpretación como si eso fuera el correcto significado de lo que Dios desea revelarnos. En el estudio anterior, amado hermano, la gran confusión, Israel y la iglesia, vimos que la promesa de la simiente hecha a Abraham se cumple en Cristo Jesús. Esto es a los descendientes de Abraham que son los de la fe, no a los descendientes de la carne, ya que Abraham tuvo más hijos. Con Agar tuvo a Ismael y con su otra mujer Setura en Génesis capítulo 25 versículos 1 y 2. Después de la muerte de Sara, tuvo a Sinram, Joxán, Medán, Madián, Isbac y Sua. Y la promesa no era para ellos, sino que en Isaac te será llamada descendencia. Eso lo dice el libro de Génesis, capítulo 21, versículo 12. La epístola a los Romanos, capítulo 9, versículo 7. Hebreos 11, 18. Ahora, todos los creyentes en Cristo Jesús nos es contada la fe en Cristo por su justicia. Así también a Abraham su fe le fue contada por justicia. Romanos 4:22. Y en el versículo 23 dice: y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, versículo 24, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro. Romanos 4:24. No es mi deseo redundar en la enseñanza dispensacional en la que Dios tiene dos pueblos diferentes, sino que quiero poner en claro el error cometido por John Nelson Darby, que por más de 2 siglos se ha dado esta enseñanza y que la iglesia la ha abrazado y la ha aceptado como una verdad bíblica,
Cuando una mentira, amado hermano, se predica por más de 100 años, termina por creerla, termina por aceptarse. Y esto gracias a la Biblia anotada de Cyril Ingerson Scofield, quien fue un ministro religioso y escritor cristiano estadounidense, siendo el autor de la versión de la Biblia anotada Scofield, que contiene abundantes notas explicativas. La obra de Scofield fue esta Biblia de referencia, una Biblia de estudio llena de anotaciones adecuadas a la postura de interpretación que Scofield tenía. Esta obra fue publicada por primera vez en el año 1909 por la editorial Oxford University Press, que tuvo gran aceptación en el mundo cristiano y una amplia circulación en ese tiempo. Las notas de Scofield, amado hermano, enseñan el dispensacionalismo como una teología nueva, siendo inventada a comienzos del siglo XIX por el anglo-irlandés John Nelson Darby. Hasta un punto se entiende el buen deseo de ayudar a las personas a entender las doctrinas de la Biblia y poner en orden y de manera estructurada todos los acontecimientos de la historia de Dios en su relación con la salvación del hombre. En la Biblia, Scofield sobresale mucho el dispensacionalismo, enfatizando las diferencias entre la iglesia del Nuevo Testamento y el antiguo Israel del Antiguo Testamento. Scofield creía que entre la creación y el juicio final había 7 eras distintas o 7 dispensaciones que marcarían la forma en que Dios trataría con el hombre, y que en dichas eras o dispensaciones se construiría el marco en el que se explica el significado del mensaje de toda la Biblia. Y fue mediante la influencia de todas estas notas añadidas a la Biblia de Scofield así que el dispensacionalismo se propagó con gran rapidez, teniendo gran aceptación en todos los creyentes lectores de la Biblia, ya que las notas de Scofield en las páginas de la Biblia le dieron un mayor peso de credibilidad como la interpretación correcta. Cosa que si Scofield hubiera puesto sus notas fuera de la Biblia en otro libro aparte, no hubiera tenido el mismo efecto en los lectores. Es así que el dispensacionalismo se convirtió en la corriente más popular y más influyente entre los cristianos fundamentalistas que no tenían mucha preparación en los Estados Unidos hasta el día de hoy. Entendamos, amado hermano, amigo, que los cristianos que tenemos el Espíritu Santo percibimos la palabra de Dios, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual, y que el hombre natural no puede percibir las cosas que son del Espíritu, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Eso lo dice la primera epístola del apóstol Pablo, capítulo 2, versículo 13 y 14. Jesús dijo: las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Eso lo dice el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 63. Y el problema del primer error de interpretación nos lleva a cometer un segundo error, cosa que sigue vigente hasta el día de hoy. El dispensacionalismo precisamente hace esta separación entre Israel y la iglesia porque según ellos Jesucristo al morir por los pecados de la humanidad pagó la deuda de quienes creyeron en él y así los libra de la gran tribulación, siendo la iglesia librada por creer tan solo en Jesucristo y recibirlo. Pero Israel, por su incredulidad y su rechazo, está condenado a pasar por la gran tribulación. Así que el dispensacionalismo en la última semana de Daniel, que es la semana 70, en la que son 7 años divididos en 2 partes, los primeros 3 años y medio lo constituye como el comienzo de la tribulación, y la segunda parte de la semana con los otros 3 años y medio, que será la gran tribulación. Esto solo aplicaría para Israel y el mundo pecador, los impíos. Pero aquí está el problema. Antes de que comience la última semana, la semana 70 para Israel, el dispensacionalismo ha inventado un rapto secreto. Escúcheme con cuidado. Un rapto secreto que no está en la Biblia, que no tiene las bases ni los fundamentos bíblicos. Un rapto secreto que según ellos solamente es para la iglesia y que se dará
pasará antes de que comience la última semana 70 de Daniel, librando así a la iglesia de esa gran tribulación. Discúlpeme, amado hermano y amigo, si reviento su burbuja ideológica, pero es necesario abrir los ojos ante esta realidad. El rapto secreto fue acomodado por el dispensacionalismo para justificar su esquema de interpretación escritural. Ahora, bajo ninguna circunstancia estoy negando el arrebatamiento de la iglesia, ya que este aparece en la Biblia, el tiempo en que Jesús volverá por su iglesia. Yo creo firmemente en el arrebatamiento de la iglesia, donde judíos y gentiles de todas las nacionalidades creyentes en Cristo seremos sacados de este mundo antes de que comience la ira del Dios Todopoderoso, de acuerdo a 1 Tesalonicenses capítulo 1 versículo 10, capítulo 5 versículo 9, 1 Corintios capítulo 15 versículos 51 y 52, 1 Tesalonicenses capítulo 4 versículo 16, 17. Pero por muchos años se han atribuido a Mateo capítulo 24 como la segunda venida de Cristo a la tierra. Pero lo que Mateo 24 nos enseña, amado hermano, amigo, es el arrebatamiento de la iglesia en las nubes del cielo, y no la segunda venida de Cristo, en la que Jesús pondrá sus pies en el monte de los olivos y este se partirá en dos. Eso lo dice Zacarías capítulo 14 versículo 3 y 5. La segunda venida enseña que Jesús vendrá con los ejércitos celestiales y pelearán la bestia y las naciones contra el Rey de Reyes y Señor de Señores. Eso lo dice el libro de Apocalipsis capítulo 19 de los versículos 9 al 21. Déjame explicarte por qué Mateo 24 no es la segunda venida, sino el arrebatamiento de nuestro Señor Jesucristo en las nubes. Número 1, nuestro Señor Jesús llega en el cielo en las nubes con poder y gran gloria. Eso lo dice Mateo 24 versículo 30. Pero aquí Jesús no toca tierra, Jesús no pone sus pies en tierra. Este pasaje es paralelo con la epístola del apóstol San Pablo a la primera a los Tesalonicenses capítulo 4 versículo 17. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Vea que Jesús, amado hermano, está en las nubes del cielo. El arrebatamiento es en las nubes del cielo. Recibiremos al Señor en el aire y no en un lugar físico de la tierra. Esto concuerda con las palabras que Jesús le dijo a sus discípulos en Mateo 24 versículos 26 al 28. Así que si les dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Versículo 27, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Nuestro encuentro, amado hermano, con Jesucristo no será en un lugar terrenal, sino en el aire. Aquí la palabra venida del griego parousia, que significa presencia, llegada, venida, es la misma palabra que se usa en la segunda epístola a los Tesalonicenses capítulo 2 versículo 1, donde dice, con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, esta venida de Jesús es el arrebatamiento de la iglesia, es decir, la parousia de nuestro Señor Jesús. Nuestra reunión con Él será el tiempo del arrebatamiento de la iglesia, el arrebatamiento de sus santos, los creyentes en Cristo Jesús, que será en el aire. Nuestro Señor Jesucristo usó la palabra relámpago. Vea en Mateo 24 versículo 27, pero no por la rapidez de su venida, sino por lo visible de su venida. Esa es otra mentira del dispensacionalismo, que el rapto será secreto, será tan rápido que nadie se dará cuenta, y la Biblia no enseña eso. La idea de un relámpago en su manifestación es el fulgor, es decir, el resplandor, la brillantez y la luminosidad de su venida. Acuérdate, amado hermano, que la venida de nuestro Señor en las nubes del cielo será con poder y gran gloria. Así que no pasará por desapercibido la aparición de un relámpago en el cielo, aunque tú fueres caminando distraído y con la cabeza inclinada mirando hacia el suelo. El relámpago no pasa desapercibido. Te das cuenta de la presencia de ese relámpago por su destello brillante de luz, como si te hubieran tomado una foto por las espaldas. Es obvio que te darás cuenta por la radiantez y la flamante luz que cambia el panorama de tu alrededor.
Ahora, amado hermano, Jesús está diciendo que ese relámpago que sale de un punto hasta otro punto, dice que se muestra. Aquí la palabra griega es phaino, que significa mostrar, iluminar, alumbrar, aparecer, brillar, resplandecer, ser visto. Jesús lo dijo claramente, que sale del oriente y se muestra, es decir, que es visto hasta el occidente, dando a entender que su venida en las nubes del cielo será visible y no secreta, como dice el dispensacionalismo. Y por si fuera poco, en el versículo 28 de Mateo 24 confirma la idea de que todos los pueblos de la tierra se darán cuenta de su venida en las nubes del cielo. Aunque no todos serán arrebatados para Jesús, Rey de Gloria, en el versículo 28 dice: porque donde quiera, es decir, cualquier lugar que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Esta analogía enfatiza que todos sabrán de su venida en las nubes y nos enseña que aunque tú no sepas el lugar exacto donde se encuentra el cuerpo muerto, lo sabrás por el simple hecho de que allí estarán las águilas, allí se juntarán, sobrevolando el lugar donde estuviera ese cadáver. Cierto tiempo, amado hermano, de mi infancia, recuerdo que viajábamos del puerto de Acapulco a la Ciudad de México por la antigua carretera federal. Mi familia y yo íbamos en un autobús de las Líneas Unidas del Sur, Flecha Roja, y yo siempre escogía el asiento de la ventana para ir mirando el paisaje de afuera. Y recuerdo que mi madre me dijo: por allá ha de haber un animal muerto. Y yo le preguntaba ¿dónde? Yo también quería ver ese animal muerto, ya que solo veía puros árboles. Y ella me dijo: allá a lo lejos, en el aire se ven las opilotadas volando. Había muchos de esos. Y me vuelve a decir: allá están volando en círculos sobre el animal muerto. Y pude comprender la enseñanza. Yo nunca vi al animal muerto, pero sí lo pude saber por las aves de rapiña que sobrevolaban el lugar donde estaba el cuerpo muerto. De igual modo, amado hermano, Jesús nos enseña en el versículo 28 que donde esté el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Aunque no veas tú el cuerpo muerto, pero tú lo sabrás. Y en el versículo 30 dice: entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Vea que dice que lamentarán todas las tribus de la tierra. Aquí la palabra lamentarán viene del griego copto, que significa lamentar, llorar, golpearse el pecho en aflicción, experimentar aflicción que se siente por una pena, una contrariedad o arrepentimiento por algo o algún disgusto contra ellos o por ellos mismos. Y esta misma palabra copto la encontramos en Apocalipsis capítulo 1 versículo 7. Dice: he aquí viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Entendamos el texto, amado hermano. Número 1, encontramos el mismo hecho de la parusia de Jesús, es decir, su venida en el aire por su pueblo, que es la iglesia. Número 2, todo ojo le verá, es decir, su venida en las nubes del cielo será visible. Número 3, todas las tribus de la tierra, todo linaje, del griego phulé, significa raza, clan, pueblos, harán lamentación por él. La Biblia Jerusalén traduce: harán duelo todas las razas de la tierra. La versión K2 dice: todas las tribus de la tierra estarán de luto. La Biblia del pueblo: todas las razas del mundo se darán golpes de pecho por él. Vea, amado hermano y amigo, que es el mismo evento. Los pueblos de la tierra harán lamentación por él. Pregunta: ¿por qué las tribus de la tierra harán lamentación por él? La respuesta la encontramos en el mismo versículo 7 de Apocalipsis capítulo 1. Los que le traspasaron. Vea que está en plural y no en singular. Habla de muchos y no de uno. Y no está hablando del soldado que traspasó con una lanza el costado de Jesús, sino de todos aquellos que rechazaron a Jesús como el Señor y Salvador de sus vidas. Aquellos que le negaron por seguir viviendo en sus deleites y placeres de pecado. Aquellos que no creyeron que el Hijo de Dios pagó la deuda de nuestros pecados en esa cruz. Esa incredulidad los ha dejado fuera de toda bendición de Dios y los ha llevado al fracaso, a la condenación
tribulación y a la ira de Dios cuando derrame sus copas de ira para este mundo impío e incrédulo. Ya para ese entonces, amado hermano, la iglesia habrá sido arrebatada a la final trompeta, donde las copas de ira se derramarán para este mundo. De acuerdo a 1 Tesalonicenses capítulo 1 versículo 10 dice: y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Vea, nos libra de la ira venidera, no de la gran tribulación. 1 Tesalonicenses 5:9. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Uno de los errores más grandes de nosotros los creyentes es no investigar, no estudiar seriamente y a fondo la Escritura. Creemos todo lo que la denominación nos dice, creemos todo lo que el dispensacionalismo dice, aceptamos todas las enseñanzas de los hombres solo porque tienen un doctorado en teología y les damos toda la credibilidad, cuando también las universidades mormonas tienen doctorados y no por eso vamos a aceptar esa teología cambiante. Tristemente, amado hermano y amigo, la iglesia del Señor será probada por fuego, ya que la iglesia en los días de hoy se ha apartado de la Biblia y de la santidad. La apostasía ha entrado dentro de las iglesias cristianas y sigue creciendo, abrazando falsas enseñanzas de prosperidad y materialismo. Pero he aquí el cumplimiento de la palabra de Dios de acuerdo a la primera epístola a Timoteo capítulo 4 versículo 1. El Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, es decir, que van a abandonar la fe escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Es necesario que se cumpla esta palabra. Es necesario que venga la apostasía, los que negarán la fe en Jesucristo y se apartarán de la verdad. Pero también sabemos que nuestra reunión con Jesucristo en las nubes del cielo, antes de que Jesús venga, el apóstol Pablo ya lo había dicho antes en su segunda epístola a los Tesalonicenses capítulo 2 versículo 3, que nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá nuestro Señor Jesucristo sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, refiriéndose al anticristo, a la bestia del Apocalipsis 13. Aquí la palabra hombre de pecado del griego anomia, anomos, que significa sin ley, infringir la ley, maldad, transgresión, violación de la ley, y el hijo de perdición del griego apoleia, que significa perdición, destrucción, disolución, condenación, destructor. Algunas versiones traducen, la Nueva Traducción Viviente: aquel día no vendrá hasta que haya una gran rebelión contra Dios y se dé a conocer el hombre de anarquía, aquel que trae destrucción. Aquí la anarquía significa ausencia de gobierno, sinónimo de desorden, caos, confusión. El anticristo se proclamará a sí mismo Dios. La Nueva Versión Internacional dice: primero tiene que llegar la rebelión contra Dios y manifestarse el hombre de maldad, el destructor por naturaleza. Hay quienes piensan que la iglesia está deteniendo al anticristo, pero ese es un argumento que no es válido y que no lo dice la Biblia, porque contradice lo que el apóstol Pablo dijo por el Espíritu Santo, de que Jesús no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. Pero si la iglesia es la que está deteniendo la manifestación del anticristo, entonces, amado hermano, quiere decir que Jesús vendrá primero para tomar su iglesia, y esto contradice el contexto anterior, donde Jesús vendrá después de la apostasía y de la manifestación del hombre de pecado. El orden que expuso el apóstol Pablo es primeramente la apostasía, después la manifestación del hombre de pecado y hasta después la aparición de nuestro Señor Jesucristo en gloria, y no Jesús viniendo primeramente para arrebatar la iglesia y hasta después que sea sacada la iglesia manifestarse el hombre de pecado. Ese es un argumento que contradice y que no está enseñando la Biblia. Entiendo que el argumento dispensacional intenta quitar a la iglesia del mundo antes de que se manifieste este anticristo, este hombre de pecado, para acomodar su
doctrina y traer cierto reposo a los creyentes de que no verán al anticristo. Y en lo personal, amado hermano, amigo, escúcheme, yo también, es mi deseo, me gusta la idea, quisiera que el Señor viniera hoy mismo por todos nosotros los creyentes, pero amado hermano, amigo que me escucha, la Biblia no enseña eso. Es tu trabajo investigarlo y estudiarlo más a fondo. Prepárese, amado pueblo escogido. En 1 Corintios capítulo 15 versículos 51-52, el apóstol Pablo está diciendo: he aquí os digo un misterio. Vea que el apóstol Pablo lo llama misterio. Un misterio es algo oculto, algo que no se sabe, es un asunto secreto, un asunto que está reservado, pero aquí el apóstol Pablo lo va a exponer, lo va a manifestar. Dice que no todos dormiremos, es decir, que no todos moriremos. La idea aquí en la Biblia de la palabra dormir es que el cuerpo está muerto y será despertado, es decir, que va a ser resucitado para cuando Jesús venga a la final trompeta, pero todos seremos transformados. Aquí está hablando de un cambio de cuerpo, cuerpos incorruptibles y glorificados a la semejanza de Jesús. En el versículo anterior, en el 50, Pablo ya había dicho que carne y sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Por eso es necesaria esa transformación. Pero vea que esta transformación será rápida, será en un abrir y cerrar de ojos. Esto es la rapidez de esa transformación en que nuestros cuerpos corruptibles serán cambiados a incorruptibles. La palabra transformación significa cambio de forma o proceso de cambio de forma, y su sinónimo es cambio, mudanza, transición, metamorfosis, transmutación. Vea que la expresión en un abrir y cerrar de ojos no aplica al tiempo de la venida de Jesús en el arrebatamiento de los santos, sino a la transformación de los cuerpos corruptibles y mortales a una incorrupción, a una inmortalidad. Esa es la rapidez del cambio para encontrarnos con Jesús en el aire. Ahora, ¿cuándo sucederá todo esto? De acuerdo a la Biblia, dice que a la final trompeta, y lo vuelve a repetir el apóstol Pablo, porque se tocará la trompeta. Aquí el apóstol Pablo hace un énfasis a propósito, solo que a muchos lectores no lo alcanzan a percibir. Pablo lo hizo adrede, lo hizo intencionalmente, el repetir la trompeta como el distintivo del tiempo de la salida del pueblo de Dios de este mundo, es decir, de la iglesia. Pablo, con toda la intención, afirma que se tocará la trompeta. Pregunta, ¿cuál trompeta? Ahí mismo vemos la respuesta y no hemos prestado atención. Dice la final trompeta, y no todos tienen este entendimiento, pero aquí el apóstol Pablo, cuando dice la final trompeta, se refiere a la última, dando por sentado que hay más trompetas que se tocarán antes de esta última. Y la final trompeta nos habla de un conjunto de trompetas que se tocarán, que emitirán su sonido de forma gradual y no al mismo tiempo. Por eso el apóstol Pablo emplea este orden al decir la final como la última. Pablo no dijo cuando se toquen todas las trompetas, porque aquí sería plural, todas juntas al mismo tiempo y al unísono, a un mismo sonido. Necesitamos meditar, amados hermanos, más en la palabra. En la final trompeta sucederá que todos los muertos en Cristo, los que están dormidos en Cristo, serán despertados de sus tumbas, serán resucitados con cuerpos transformados, con cuerpos corruptibles, cuerpos glorificados a la semejanza de Jesús. Eso lo vuelve a decir el apóstol Pablo a los Filipenses, capítulo 3, versículos 20 al 21. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Vea, y en el versículo 21, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Y lo vuelve a decir, no Pablo, sino Juan en su primera epístola, capítulo 3, versículo 2. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, es decir, Jesús en su venida y al toque de la última trompeta, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Para ese tiempo, amado hermano, amigo, se terminará la fe en Jesús
puesto que por fe andamos y no por vista. Eso lo dice la segunda epístola a los Corintios 5:7. Pero cuando le veamos personalmente, aquí se culmina la fe. Por eso Pablo dijo en 1 Corintios 13:13, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Y donde tú lo apliques, el amor sigue siendo el mayor. Cuando veamos a Jesús, ya no necesitaremos más de fe para con Él. La esperanza también será cumplida en nuestra reunión con nuestro Señor. Pero el amor, amado hermano, seguirá por toda la eternidad, porque nuestro Dios es un Dios de amor. La segunda razón, amado hermano, por la que no hay un rapto secreto en la Biblia, no hay ningún texto específico que anuncie este evento o un pasaje donde la iglesia dice que es sacada, que es arrebatada de este mundo antes de la gran tribulación, sino todo lo contrario. Mateo capítulo 24 versículo 29 dice inmediatamente después, no dice antes, es decir, después de la gran tribulación el Señor Jesús vendrá por sus escogidos. Vea, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, aquí vemos las señales cósmicas antes de la aparición de nuestro Señor Jesús en las nubes del cielo. Dice que el sol no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Vean el versículo 30. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Observe que es en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán. Vea, amado hermano, ponga atención, verán. Ese verán significa que todo ojo le verá, su venida será visible. Verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo. Vea que no dice viniendo a la tierra, sino sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Con poder y gran gloria será algo maravilloso y sorprendente a la vista de todas las naciones de la tierra, que se conmocionarán, pero también se lamentarán por no haber creído en su Salvador. Verán a Jesús en las nubes del cielo, suspendido, flotando en el aire, llamando a casa a su pueblo, es decir, a sus escogidos, a su amada esposa que es la iglesia. Ahí estará Jesús en medio de ese fulgor de luz que emanará, irradiará su brillantez desde los cielos hasta la tierra. Por eso es que su venida, amado hermano, será visible, será gloriosa, no pasará desapercibido. Las naciones lo verán y se lamentarán de no haberse ido con él. Pero vea la importancia de su venida en las nubes del cielo. ¿Qué más es lo que va a suceder? ¿Ahí se va a quedar Jesús solamente flotando en el aire? Claro que no. Dice que enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta. La pregunta es, ¿a dónde los va a enviar? En el mismo versículo 31 de Mateo 24 dice que juntará a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Vea que los ángeles, amado hermano, juntarán a los escogidos desde un extremo del cielo hasta el otro. Con toda certeza y plena certidumbre digo que este evento es el arrebatamiento de la iglesia, ya que Jesús no descendió para pelear contra la bestia y contra las naciones, en la que la espada que sale de su boca matará a todos sus enemigos, siendo esa la segunda venida a la tierra. Observe que los escogidos de Dios son tomados de los cuatro extremos de la tierra. Vea que en el versículo 40 se enfatiza la salida de los escogidos. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Uno de ellos era escogido por creer en Jesucristo y el otro no. El que no creyó en Jesús como su Señor será dejado. Y en el versículo 41 dice que dos mujeres estarán moliendo en un molino. La una será tomada y la otra será dejada. El mismo principio de la fe en Jesús, el creyente fue tomado y el incrédulo fue dejado. Y también en Lucas capítulo 17 versículo 34, un pasaje paralelo, Jesús está diciendo que en aquella noche estarán dos en una cama. El uno será tomado y el otro será dejado. Es obvio que aquí está hablando del arrebatamiento, pero también está hablando de un matrimonio donde uno es creyente fiel en Jesús y el otro no. Hay gente que le gusta acomodar, le gusta inventar historias. Esos dos que están en una cama no son homosexuales, ni son lesbianas, ni tampoco es el marido que está engañando a su esposa con la amante, porque de ser así, el Señor
Señor no los va a tomar, los va a dejar. Dice su palabra: ¿no sabéis que los injustos y los que practican el pecado no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni borrachos, ni maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Eso lo dice la primera epístola a los Corintios, capítulo 6, versículos del 9 al 10. Quiero poner, amado hermano, en claro que hay quienes buscan defender su postura de pensamiento y usan la palabra de Dios como un libro de referencias. Buscan textos en la Biblia que hablen y respalden sus ideas sin ser honestos y verdaderos con ellos mismos, de interpretar claramente el texto con su contexto, buscando realmente lo que Dios quiere decir a través de ese pasaje y no de forzar el texto a decir lo que yo quiero decir. Tristemente, así se hace el día de hoy. Hay quienes dicen que Mateo 24 es la segunda venida de Cristo, porque según el dispensacionalismo, la segunda venida de Cristo es visible, pero ellos ignoran que la segunda venida de Cristo a la tierra es donde Jesús tocará la tierra, donde Jesús pone sus pies en el monte de los olivos y viene con el ejército celestial para pelear contra la bestia y contra las naciones que son dirigidas por la bestia. Y en Mateo 24 lo que realmente nos está enseñando es que Jesús no pone sus pies en tierra, sino que Él queda en el aire y manda a sus ángeles a tomar a sus escogidos. Esto a mí me suena más a un arrebatamiento y no a una guerra contra las naciones donde Jesús llega a la tierra. Ahora, no existen tampoco dos arrebatamientos de la iglesia, sino solo uno, y este lo vemos inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Lo dice Mateo capítulo 24, versículo 29. Se ha hecho, amado hermano, amigo, tanto misterio por el rapto secreto, que de ser tan secreto no es mencionado en la Biblia ni tiene bases bíblicas. Aunque no niego que la doctrina del rapto secreto es muy alentadora y que da una falsa esperanza para aquellos que sin ningún tipo de compromiso con nuestro Señor Jesucristo, por el hecho de decir que creen en Él, no importando su vida, cómo vivan ni su santidad, piensan que serán librados de un tiempo de angustia, que más bien les haría un gran beneficio de purificación y emblanquecimiento espiritual. Dios no se equivoca, amado hermano, con lo que va a hacer. Jesús sabe muy bien las señales que Él habló y nos dejó antes del arrebatamiento de su venida en las nubes del cielo. Jesús sabe muy bien por qué dejará venir primero la apostasía y la manifestación del hombre de pecado, es decir, el anticristo, y hasta después vendrá Jesús. También quiero aclarar que el arrebatamiento de la iglesia en las nubes del cielo y la segunda venida de Cristo a la tierra no son el mismo evento. El arrebatamiento y la venida son eventos diferentes. En otro estudio compartiremos las diferencias de estos acontecimientos. Y a manera de conclusión, amado hermano, amigo, la realidad del rapto secreto es que no hay rapto secreto. Por más de 2 siglos se ha enseñado una ideología prometedora de una esperanza que tiene el hombre en la expectativa de no enfrentar un tiempo de purificación a través de la gran tribulación, en lo cual Dios no desamparará a su iglesia. Es ahí el tiempo de fuego de prueba que vendrá para los moradores de la tierra. Eso lo dice el libro de Apocalipsis capítulo 3 versículo 10, y esto incluye a la iglesia. Tristemente, muchas personas en la ignorancia de este pasaje han enseñado que la iglesia será arrebatada de ese tiempo de prueba, cosa que el pasaje bíblico no enseña, sino que dice: por cuanto has guardado, es decir, puesto por obra, en práctica, haber cuidado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré, es decir, te cuidaré en esa hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. No dice que yo te sacaré del mundo como muchos lo enseñan. Aquí la palabra griega de guardar es tereo, que significa guardar, conservar, custodiar, reservar, dando la idea de que Dios protegerá a sus escogidos en ese tiempo a modo de prevenir que escapen de las cosas que acontecerán para ese momento. Vea cómo lo dice la Nueva Traducción Viviente: yo te protegeré del gran tiempo de prueba que vendrá sobre el mundo entero. La
La Biblia española dice: yo te preservaré en la hora de prueba que va a llegar para el mundo entero. La Biblia, palabra hispanoamericana, dice: yo seré contigo en esta difícil hora que se avecina sobre el mundo entero. Dios habla hoy, dice: yo te protegeré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero. No dice te quitaré, te sacaré, sino que te protegeré. Dios nos cuidará y nos guardará en ese tiempo. Ahora, amado hermano, déjame decirte que los juicios que encontramos en la Biblia sí son para la iglesia. Yo no sé de dónde han sacado que los juicios no son para la iglesia. Si tú te lees la epístola de Pedro, dice que el juicio comienza por la casa de Dios, y ahí está hablando de los cristianos. Un versículo antes dice: si alguno padece como cristiano, no está hablando de Israel, de los judíos. Sí, son judíos cristianos convertidos. Los juicios son para la iglesia. Amado hermano, amigo, el deseo de mi corazón es advertirte lo que está por venir. Toma este tema solamente como información si tú no lo quieres creer. Tampoco te estoy diciendo que creas lo que yo creo. Simplemente investígalo tú. Escudriña y profundiza más en este tema. Todos los verdaderos creyentes, amado hermano, en Cristo, debemos estar preparados para esta lucha. El apóstol Pablo ya lo había dicho en 1 Tesalonicenses capítulo 3, versículo 3. La Nueva Versión Internacional dice: para que nadie fuera perturbado por estos sufrimientos, ustedes mismos saben que se nos destinó para esto. La Biblia de las Américas dice: a fin de que nadie se inquiete por causa de estas aflicciones, porque ustedes mismos sabéis que para esto hemos sido destinados. Vea, hay un destino a estar en estas aflicciones. La Nueva Traducción Viviente dice: y los ayudará a no ser perturbados por las dificultades que atravesaban, pero ustedes saben que estamos destinados a pasar por tales dificultades. Aquí la palabra griega para sufrimientos, aflicciones y dificultades es el griego lipsis, la misma palabra que se usa para definir la gran tribulación, megatlipsis, grande aflicción. Amado hermano, amigo, deseo que Dios abra tu entendimiento, y no es un tiempo para estar de miedo, es un tiempo para levantar vuestras cabezas y erguíos vuestros hombros, ya que nuestra redención está cerca. Es un tiempo de preparación, de purificación, de emblanquecimiento, de perseverancia, y tristemente hoy la iglesia no está preparada. Se la pasan con decretos, se la pasan con declaraciones y llevan una vida lejos de la santidad de Dios, cuando este tiempo de prueba y de tribulación purificará nuestras vidas, donde realmente dependeremos de Dios. Hoy en día mucha gente dice que vive por fe. Sí, vive por fe cuando tiene un trabajo seguro, cuando tiene dinero en el banco, cuando tiene propiedades, y dicen que vive por fe. Eso es mentira, amado hermano. Vivir por fe es cuando tú no tienes nada, cuando no hay nada en el banco, cuando no hay un techo, cuando no hay trabajo. Ahí es donde se vive por fe. Tristemente la iglesia está viviendo una mentira, solo buscando lo bonito, lo hermoso, las cosas bellas, lo bueno, y cuando hablan de estos temas se espantan porque no están preparados. Pero déjame decirte que ese es el plan de Dios, traernos crecimiento a nuestra vida. Yo solo te animo a que investigues y a que vivas en la santidad que Dios quiere. Que Dios bendiga tu vida, tu casa, tu familia, tu trabajo, tus finanzas, tu salud, y sea Dios dirigiéndote siempre a su verdad. Que el Señor te bendiga. Hasta la próxima. Amén.